Es increíble cómo la vida de una persona o de varias puede destrozarse en un abrir y cerrar de ojos. La siguiente historia que te contaré es verdadera. Pero lamentablemente, por más que digo esto, todos se burlan de mí. Espero que tú la entiendas y puedas escapar y estar prevenido del horror que existe en este mundo. Y que por idiota no pude ver. Esta es mi historia. Mi nombre es Jorge, mi apellido no tiene importancia, así que no te lo diré. Mi familia estaba conformada por 5 personas: mi padre, un hombre ejemplar; mi madre, una bella dama de cabellos largos color miel; finalmente yo y mis hermanos. Yo era el hermano de en medio, mi hermano Jonathan era el mayor y mi hermana pequeña Sandy, a la cual le tenía un gran afecto. Me acuerdo que desde el momento en que nació, la vi tan indefensa que juré que siempre protegería de ella. Éramos, por así decirlo, una familia modelo. Según mi madre, estábamos bendecidos. A mi padre le iba bien en su trabajo, era agente de viajes, por lo cual salía mucho. Mis hermanos y yo lo queríamos, pero no se podría decir que tuviéramos una relación muy cercana y de confianza hacia él. Mi madre era todo lo contrario, era ama de casa, así que en ella estaba toda nuestra confianza y amor. Con ella contábamos para todo y éramos muy cercanos. Me acuerdo que cuando a mi hermana la invadía la nostalgia de que mi padre estuviera fuera, mi madre le decía que no se preocupara, que la familia era para siempre. Pero no eran más que palabras vacías, ya que un día eso que pensábamos que sería para siempre se fue al carajo. Mi padre, en uno de sus recurrentes salidas, sufrió un accidente automovilístico. Un camión lo había golpeado de manera brutal, su carro estaba hecho un desastre y a él, pues solo te diré que encontraron lo suficiente para reconocer que era él. Después de eso mi madre cayó en una maldita depresión que parecía no tener fin. Se encerraba en su cuarto todo el día, no se bañaba, ni comía y al parecer ni dormía, ya que fueron varias veces que sus lloriqueos y gritos distrajeron nuestros sueños, hasta que finalmente la mañana de un domingo cualquiera dejó de existir. Fue mi hermana, por desgracia, quien descubrió eso. Entró a su habitación y vio a mi madre tirada en la cama con los ojos en blanco, la piel pálida y en sus muñecas, rajadas enormes, las cuales dejaban enormes rastros de sangre que ensuciaban hasta entonces las sábanas blancas de su cama. Esto nunca se lo perdoné, no solo por el trauma que desde entonces tuvo mi hermana, sino por el hecho de haber sido débil y habernos dejado desamparados cuando más la necesitábamos. Hasta aquí dirás que eso es lo trágico de mi historia, pero no, porque esto apenas comenzaba. Al morir nuestros padres fuimos llevados temporalmente a un orfanato, esto en lo que las autoridades correspondientes pudieran encontrar algún familiar cercano a nosotros para que pudiera hacerse cargo de nosotros. Pero nuestros padres nunca tuvieron a nadie cercano de ningún miembro de la familia, ni nuestros abuelos y tíos se quisieron hacer cargo de nosotros, pero hubo una que para nuestra buena o mala suerte aceptó. Era el tío Hugo, el único hermano de mi padre, el cual vivía muy alejado de los suburbios, más específicamente en un pequeño pueblo en las montañas al norte de esta región. Él aceptó. Hasta la fecha no sé por qué, o tal vez sí sé, pero omitiré esa parte. No tardamos mucho en que fuéramos enviados a la dirección donde vivía el tío Hugo. Vivía en un pequeño pueblo en donde no había más de 200 o 300 personas, pero él no vivía en el pueblo, él era así como un ermitaño, por lo que su casa estaba más cercana a la montaña. La vida con el tío Hugo no era la gran cosa, no era buena pero tampoco era tan mala. Era un ebrio empedernido, pero no era violento. De hecho puedo decir que hablamos más con él que con mi padre. En cuanto a nosotros, bueno, yo apenas había entrado a la preparatoria. Mi hermana aún iba en cuarto de primaria y pues mi hermano mayor Jonathan, solo le faltaba un año para salir de la preparatoria. Entramos a las escuelas del pueblo, no estaban tan mal, pero fue difícil acostumbrarnos y a socializar con las personas, sobre todo a mi hermana, que gracias al trauma causado por mi madre, era temerosa y con muy poca seguridad en sí misma, y sus compañeros la hacían a un lado. Pensábamos que no soportaríamos ni 2 meses en ese nuevo hogar, pero para mi sorpresa ya había pasado casi 9 meses. En algunos de esos meses por mi preparatoria empezaron a aparecer unos volantes pegados en las afueras que mostraban niños perdidos en ese pueblo. Al parecer una cantidad considerable de niños habían desaparecido, por lo cual Hugo nos había dicho a mi hermano Jonathan y a mí que cuidáramos a nuestra hermana.
por lo cual mi hermano y yo acordamos turnarnos para ir por ella a su colegio, ya que Hugo iba por ella, pero gracias a su estilo de vida, se puso enfermo y tenía que ir frecuentemente al doctor. Esto también obligó a mi hermano mayor a buscar un trabajo de medio tiempo, ya que, como dije, Hugo ya no estaba tan sano y vivaz como antes. El día de la tragedia comenzó en un viernes como cualquiera, estaba nublado y parecía que en cualquier momento podría llover. Esperaba afuera de la escuela de mi hermana, hasta que por fin oí sonar el timbre. Esperé unos minutos y vi salir a mi hermana, como de costumbre, con la mirada baja. Era increíble pensar que hasta ese momento no había hablado con nadie, pero no la culpaba. De camino a casa se me ocurrió que tal vez podría alegrar a mi hermana llevándola al parque de ese lugar. Habíamos ido anteriormente, así que pensé que no aceptaría, pero para mi sorpresa lo hizo. Llegando ahí, le compré un helado y nos sentamos en una banca, mirando a las palomas que revoloteaban como de costumbre. Estábamos callados, volteé a verla y me di cuenta que se quedaba mirando a varios niños que jugaban alrededor de unos juegos infantiles, ya saben cómo, resbaladillas, columpios, etc. Estaba bastante concentrada, así que le dije que por qué no iba allá con ellos. Le costó trabajo, pero finalmente aceptó. Fue caminando lentamente hacia aquel lugar. Se subió a uno de los columpios y empezó a balancearse lentamente. Esa imagen me provocó cierto sentimiento de ternura, por lo cual no pude soportar la idea de tomarle una foto con mi celular, así que lo hice. Le tomé una en los columpios, poco después se acercó a la resbaladilla e hice lo mismo, y finalmente antes de irnos le tomé la última. Cuando se acercó accidentalmente a unos niños, se la tomé pensando, bueno, al menos en esta parece que tiene amigos. Iba a guardar mi teléfono y decirle a Sandy que nos íbamos cuando de pronto, Sandy se acercó a mí corriendo, se veía muy asustada, me abrazó muy fuerte y le pregunté qué ocurría. Ella solo dijo que nos fuéramos rápido de ese lugar, pero me lo dijo de una forma muy extraña, realmente parecía muy asustada. Llegando a la casa le pregunté qué le pasó en el parque, no quiso hablar y bueno, yo la entendí. En todo el día estuve pensando qué le había pasado y en todo el día ella tampoco habló. Le comenté a Hugo y Jonathan acerca de lo que pasó, a lo que ellos me dijeron que tal vez habría visto una rata o algún insecto y tal vez tenían razón. Pero mi duda creció, así que hice el último intento de hacer que Sandy me dijera lo que había visto en el parque. Entré a su cuarto, ya estaba acostada, pero aún seguía despierta. Le volví a preguntar acerca de lo que había pasado en el parque. Ella no quiso hablar, así que le expliqué que no importaba qué hubiera pasado, que podía contar conmigo y podría contarme lo que sea que hubiera visto y que si corriera peligro yo la protegería. Me dijo que, cuando estaba jugando notó que un extraño hombre se ocultaba entre las ramas. Ella no pensó nada malo, pero después de un rato el hombre no se iba y solo la estaba observando. Le pregunté cómo era ese maldito. Ella dijo que era alto, muy alto, vestía un traje negro con corbata, como los que usaba papá cuando viajaba, era calvo, pero lo que más me llamó la atención en lo que dijo fue lo siguiente. Era muy, pero muy delgado, y aunque ella me dijo que sentía que la miraba, en realidad ella nunca le vio los ojos, era como si no tuviera rostro. Yo solo le dije que si esto que me contaba era verdad, a lo que ella me respondió que sí, pero aún quedaba una duda, porque salió corriendo hacia mí tan asustada. Lo que me dijo sonó más irreal que lo primero, y se los diré tal y como cual ella me lo dijo. Aquel hombre solo estaba parado entre algunos árboles, y de repente vi cómo se comió a un perro. Él estaba parado y de pronto sacó muchos tentáculos, atrapó al perro y se lo llevó y se lo comió. Después de que me dijo esto, solo le dije que se calmara, que nada le iba a pasar y que lo que vio era simplemente una imagen de su imaginación, pero como se podrán imaginar, ella lo negó todo. Ella dijo que lo que había visto era real. Vi que temblaba y me dijo que me quedara a dormir con ella esa noche. Estaba asustada en serio, así que acepté lo que me dijo. A la mañana siguiente, me levanté temprano sin despertar a Sandy, me dirigí a mi cuarto y prendí mi computadora, inserté mi celular y accedí a la memoria para poder buscar las fotos del día siguiente e imprimirlas. No me tomé el tiempo de mirarlas en el ordenador, así que las imprimí de inmediato. Al sacarlas de la impresora las miré detenidamente tratando de encontrar algo extraño, pero no vi nada. Las examiné una y otra vez hasta que finalmente encontré algo extraño.
Noté una figura extraña entre unos árboles en el fondo de la imagen, era una figura alargada y sombría, pensé solamente es la sombra de una rama o de algún árbol. Pero entonces decidí echarle un vistazo a las fotos en el ordenador. Las miré detenidamente, haciéndoles un zoom máximo para poder encontrar algo, pero la cámara de mi celular no era tan buena, así que llegué a la conclusión de que solo era un error de luz y sombras de la imagen causada por mi basura de celular. Bajé a desayunar junto con mi tío y mis hermanos, la conversación no era nada del otro mundo, terminamos lo que estábamos haciendo, Hugo tenía cita con el médico así que se fue y mi Jonathan tenía que irse a trabajar, pero antes de eso me dijo que fuera a su cuarto y allí me enseñó una cámara bastante buena, me dijo que la había comprado ayer y que la utilizara para tomarle unas fotos a Sandy o a mí mismo con mis amigos. Porque no me dije a mí mismo. Ese día estuve en casa con Sandy hasta casi las 4 de la tarde cuando llegó Jonathan. Entonces salí un rato, fui con uno de mis amigos al cual le decíamos Tony, estuve con Tony hasta las 7, pero antes de eso se me ocurrió tomar unas fotos con la cámara de mi hermano y para finalizar me tomé una recargado en el árbol de la casa de Tony. Me despedí de él y me retiré a mi hogar. Ya en casa me dispuse a ver las imágenes en mi ordenador, salieron bastante bien, la cámara en serio era de excelente calidad, sacó las imágenes muy claras aún con poca luz, hasta que finalmente llegué a la foto que Tony me había tomado junto a su árbol y lo que vi me hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal de forma horrible. Justo arriba de mí, estaba una figura delgada justo como la que me había descrito Sandy. Eso era imposible, tal vez era otro efecto de la cámara. Cuando de pronto escuché un grito que provenía del cuarto de mi hermana, me apresuré y fui hacia donde estaba ella, también mi hermano y mi tío fueron, abrieron el cuarto y vimos a Sandy sentada en una esquina de su habitación tapándose la cara y diciendo que algo se alejara. ¿Qué ocurrió?, le preguntamos, lo que dijo hizo que a mí me dieran más escalofríos. El hombre delgado del parque había llegado a su habitación y se la iba a comer, nadie daba crédito a lo que estaba diciendo. Hugo le preguntó a Sandy que quién era el hombre delgado, ella dijo que era el mismo hombre que había visto en el parque cuando yo la había llevado al parque el viernes. Cuando dijo esto, Jonathan y Hugo se apresuraron a buscar en toda la casa a aquel hombre, pero no encontraron nada. Después de unos minutos, Hugo le preguntó a Sandy que si lo que estaba diciendo era verdad, ella insistía con todas sus fuerzas que aquel hombre delgado estaba en ese lugar, incluso dijo que me preguntara a mí, ya que yo también lo había visto, ellos me bombardearon con preguntas acerca de esto, pero yo negué todo, diciendo que Sandy simplemente estaba alucinando, que eso no era verdad. Sí, mentí, pero que querían que les dijera, sí, un maldito anémico estaba en ese parque y también en la casa de un amigo mío, no lo creo, eso era una alucinación y punto. Pero que equivocado estaba, y no sabía que después, las palabras que dije me dolerían como nunca. Sandy no pudo dormir en toda la noche. Era domingo, el tío Hugo se sintió mal, así que tuvo que salir de emergencia al hospital y Jonathan, yo y Sandy nos quedamos solos en casa. Para mejorar las cosas, empezó a llover, yo estaba en la computadora, Jonathan estaba durmiendo y Sandy se encontraba en mi cuarto sentada en mi cama. Cuando me preguntó, ¿que no lo ves, Jorge? ¿Que en serio no lo ves? Él está ahí, me quiere a mí, me quiere comer y lo peor es que nadie me cree. Al oírla, la culpa me invadió. Sí te creo. Le dije, pero entiende que es difícil pensar que algo así exista. Pero existe, en verdad existe, Jorge me decía llorando. Entonces alzó su mirada y vio la foto que me había tomado Tony cerca de su árbol, la tomo y la miro de cerca. Es el Jorge, es él, el hombre delgado, ¿que no lo ves? ¿Que no lo ves? Él está ahí, tú sí lo viste. Dijo llorando y reclamándome. Tú sí lo viste, Jorge. No podía ocultarlo. Sí lo veo. Dije, es solo una sombra, solo una sombra. Pero entonces ella me insultó y se fue corriendo a su cuarto, sabía por qué estaba molesta. Yo, el que dijo que le creería y la protegería, no la apoyé cuando dijo que aquel hombre delgado había aparecido, fui a su cuarto y toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Los toquidos hicieron que Jonathan se despertara y con enojo me preguntó qué ocurría, le expliqué, entonces llamó a la puerta pero Sandy no respondía. Cuando de pronto escuchamos a Sandy gritar.
Golpeábamos la puerta con mucha fuerza, Sandy seguía gritando y gritando, Jonathan golpeó la puerta y la pateó hasta que se abrió, y en ese momento la luz se fue. No veíamos nada, solo escuchábamos los gritos de mi hermana. De pronto algo jaló a mi hermano adentro de la habitación y eso mismo cerró la puerta. Los gritos seguían, pero ahora eran los gritos de mi hermano junto con los de mi hermana. Yo trataba de abrir la puerta, pero no se abría, los gritos seguían, cada vez sonaban más fuerte, eran gritos de miedo y de dolor. De pronto noté que los gritos de mi hermana se dieron y en un momento más los de mi hermano. De pronto la puerta se abrió, entré rápidamente al cuarto. Estaba oscuro, pero noté el cuerpo de mi hermano en el suelo, traté de levantarlo, pero noté que susurraba algo. Él se la llevó, él se la comió, eso se la llevó. De pronto volteé a mi derecha y noté una especie de charco. Y algo tomó mi cuello. Algo se enrolló en mi cuello, era como un tentáculo, tenía los ojos cerrados pero me dispuse a abrirlos y lo que vi no tenía nombre. Era él, era eso, era esa cosa, el hombre delgado, tentáculos salían de su espalda y no tenía rostro, no tenía boca, no tenía nariz, sin embargo sentía su aliento en mi cara, entonces de la nada expulsó un espantoso grito, que hizo que me quedara sordo temporalmente hasta que me desmayé. Es increíble como de un momento a otro la vida de una persona o de varias puede irse al carajo. Jonathan fue llevado a un manicomio, lo que decía no tenía sentido, dijo que esa cosa, el hombre delgado se había comido a mi hermana, lo que dijeron la última vez que lo vi es que no podría salir nunca más de ese lugar. El tío Hugo murió unos 2 meses después por cirrosis, la desaparición de Sandy y la situación de Jonathan, lo habían destrozado y había regresado a la bebida. En cuanto a mí decidí desaparecer por un tiempo, me fui del pueblo y desde entonces he estado huyendo de aquí y allá. Un tiempo después averigüé que los casos de los niños desaparecidos en el pueblo coincidían con lo que nos había pasado a nosotros. Todos los niños antes de desaparecer mencionaron a un extraño hombre delgado el cual los veía y los asustaba. Me siento miserable, totalmente miserable, no ayudé a mi hermana cuando pude, ni mi hermano y yo pudimos salvarla, es por eso que escribo esto para que ustedes no cometan mi error, cuando ustedes les tomen una foto, a sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus nietos y ellos digan que vieron algo en el lugar donde estaban, créanles, cuando ustedes vean algo extraño en alguna foto que le hayan tomado a ellos, no crean que es un error del uso, una simple coincidencia, yo solía pensar así, pero eso no hizo que aquel hombre se detuviera. Cuídense de él, cuiden a sus niños de él, le gustan los niños. Pero no es un pedófilo o un violador, no, no es humano, es algo que traspasa la realidad, algo incoherente, él no es humano, eso no es humano, así que por favor cuiden a sus niños y cuídense ustedes cuando sus hijos digan o ustedes vean al hombre delgado. Porque cuando lo vean, tengan en cuenta que no podrán hacer nada por más que quieran. Nunca podrán escapar de él, nunca podrán escapar de esa cosa, nunca podrán escapar de Slenderman. El hombre delgado.